vemos desde el 5, el 6, ¿el 6 lo hicieron? ¿Sí o no? Yo, profe, todavía no llegué, pude realizar los primeros tres ejercicios. Me faltaría empezar con el 4, 5, 6, que quería empezarlos hoy. Bueno, pero estos son muy sencillos, son del tipo de los ejercicios que yo hice en la introducción. Si vos mirar los problemas que hice en la introducción, este ejercicio y este sale rápido. Así que hagamos a otros más. Entonces, esto salen rápido mirando la introducción que hice yo. Vamos a otros que necesiten más razonamiento. Acá, en el 4, tienen que hacer la primitiva general de la siguiente función, o sea, la integral indefinida. Y lo que vimos, acá es para tratar de usar alguno para usar primero las propiedades, y este también lo pueden hacer con sustitución, por ejemplo. Bueno, si ustedes miran ¿qué es? ¿Qué operación hay acá en esta función? Porque para poder resolverlo, claro, para poder resolverlo, vamos a tener que ir a ver las propiedades de la integral, que vimos en el teórico. Esto lo tienen que tener siempre presente, tenerlo para que los ayude a hacer los ejercicios, porque si no tienen las propiedades, no van a poder hacer ningún ejercicio. Bueno, por ejemplo, ¿qué propiedades? Que la integral de una constante, por ejemplo, es la constante por x más c, o que la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función, y que la integral de una suma o resta es una suma o resta de integrales. Y después aparecen las integrales de algunas funciones, que estas las tengo que tener también presentes, las integrales de algunas funciones como por ejemplo de una potencia, de la 1 sobre x, de a la x, la del seno, coseno, de una potencia, de una raíz, o esta, que la vamos a usar bastante, que es la integral de 1 sobre x cuadrado, que es el arco tangente de x. Esto lo tengo que tener, no lo tengo que saber de memoria. Pero, ¿qué pasa si en vez si esta está compuesta con alguna otra función, o si en el integrando aparece alguna operación como producto o cociente, que nosotros sabemos acá que las propiedades son para una constante por una función y la integral de una suma o resta, pero acá no aparece de una multiplicación ni de una división. Bueno, entonces hay que ver el aspecto que tiene el integrando. Entonces ahí aparecen los métodos. Uno de los métodos que vimos, el primero, es el método, bueno, acá, perdón, antes de seguir, el ejercicio que estábamos por hacer recién es para hacer esto, ¿no? Usando nada más que las propiedades básicas. Acá, por ejemplo, esto lo puedo poner como una potencia, a esto también, acá puedo sacar la constante afuera, acá puedo distribuir como es el integral de una suma algebraica, y acá distribuir el denominador para transformar el integrando en una suma. Entonces esa es la idea de ese ejercicio. Y después, si aparecen cosas distintas, por ejemplo como una composición, donde el integrando tiene esta forma, una función evaluada en otra por la derivada de esa que está en el interior, entonces acá hay que usar un método que es el método de sustitución, ¿sí? Y después vimos que si en el integrando aparece un producto de este tipo, donde en el integrando aparece un producto donde tengo una función, una primitiva y una derivada, entonces acá la técnica adecuada es integrar por partes. Y después vimos el último, que es el último que vimos la semana pasada, que es si en el integrando aparece un cociente de polinomio, bueno, hay que ver qué características tienen, si el grado del numerador es más grande que o si el grado del numerador es más chico que el grado del denominador. Entonces, bueno, empezábamos a hacer ciertas operaciones. Bueno, entonces esto es lo que tienen que tenerlo y leerlo y releerlo, mirar, porque yo les doy muchos ejercicios, ejemplos resueltos, así que miren, sigan la secuencia, porque yo trato de escribirles toda la secuencia para que después lo puedan seguir solos. Entonces de esa manera van a poder hacer el práctico, o ir adelantándose para ir a la clase de práctico
con el ejercicio resuelto o con dudas, pero si uno no encara nada, no va a tener nunca una duda, ¿sí? Y se limita a copiar lo que me dicen. Entonces, bueno, acá este ejercicio estaba hecho para que usáramos nada más que propiedades, o sea, porque acá hay una suma, acá hay una división, pero fíjense que hay un solo término en el denominador, entonces puedo distribuirlo. Y entonces, bueno, haciendo eso, acá la integral de eso, ¿a qué va a quedar igual? Esperen que lo voy a llevar, voy a buscar el Word para empezar a trabajar ahí. Acá. Profe, Sí, una consulta. sí. Si sobrase tiempo, ¿podríamos hablar un poco acerca de cómo van a ser las preguntas teóricas en el examen? Sí, con respecto a eso, yo les voy a escribir ahora, las tengo escritas entonces les voy a agregar en la unidad de 7 continuación, que es la de aplicaciones de derivada, les voy a agregar ahí la misma presentación los últimos ejercicios de preguntas teóricas. Y ahora acá también, y en la otra también. Entonces, de ese tipo de los que yo les voy a poner van a ser las que van a aparecer en el examen. ¿Sí? Son preguntas de relacionar conceptos o de algunas, más que todo eso, ¿no? De analizar algunas situaciones, de dar algunas definiciones, de relacionar conceptos. Bueno, entonces lo que quería trabajar recién era este. Pero ustedes van a ir trabajando conmigo, ¿no? Entonces preferiría que me digan acá qué voy a usar. ¿Qué tengo que hallar? La integral de qué operación. ¿Mm? Dividís la integral en dos sumando, profe. Claro, tengo la integral de una suma. Entonces la integral de una suma, ¿a qué es igual? Como me dicen ustedes, me dijeron bien recién, a la suma de los integrales. Entonces tengo que distribuir la integral en cada uno de estos términos. Entonces me va a quedar la integral perdón, acá, me va a quedar la integral de 3 sobre x cuadrado, ¿sí? 3 sobre x, más la integral de esta raíz, ¿sí o no? Diferencia de x. Y a su vez, ahora voy a tener que escribir estas cosas de otra manera, porque uno sabe las propiedades que tenemos son la integral de una potencia, por ejemplo, entonces, o de 1 sobre x, pero no de 3 sobre x cuadrado. Entonces, ¿cómo escribimos este x cuadrado? 3 por la integral de 1 sobre x al cuadrado. Sacas el 3 como Ajá, cotante. bueno, muy bien, el 3 lo puedo sacar afuera, eso es cierto. Y 1 sobre x cuadrado, ¿cómo lo voy a escribir? X al cuadrado negativo. Bien, eso lo voy a escribir como una potencia, con exponente negativo, como x a la menos 2. Y acá, la raíz quinta de x cuadrado también lo voy a escribir como una potencia, como la potencia de x a la ¿cuánto? De 2 quintos. 2 quintas, ¿sí? Porque, bueno, y entonces, ahora sí, puedo aplicar las reglas que tengo y las integrales de esas funciones más que aparecen en la tabla, ¿no? Como la integral de una potencia. Entonces, en este caso, ¿qué me va a quedar? 3 que multiplica, ¿a qué? ¿3 que multiplica a quién? A x a la menos 1, profe. Sí. A x a la menos 2 más 1, que es menos 1, o sea, x a la menos 1,
dividido menos 1, ¿sí? O sea, entonces el menos lo pongo adelante. Más la integral de x a la 2 quintos. También es una potencia. Eso me da x a la ¿cuánto? Y suma el numerador y el denominador, 2 más 5, 7 quintos. 2 quintos más 1 quinto, más 1 quiero decir, o sea, 2 quintos más 5 quintos, que es 7 quintos. Entonces el exponente me queda fracción también, 7 sobre 5. Dividido 7 quintos. Pero dijimos, cuando uno, eso es lo mismo que multiplicar, porque por la fracción da vueltas, o sea, por 5 sobre 7, 5 séptimos. ¿Sí? Todo eso más una constante. ¿Sí? Eso sería para el A. Y en el caso del B, ¿qué harían? Yo lo dividí entre sumas. Bien. Bien, entonces ahí lo que hay que hacer... Distribuís el denominador en los sumando. Entonces me va a quedar la integral de este denominador lo distribuyo acá. Pero acá, ¿esto qué es? Esto es una potencia. ¿Con qué exponente? 3/4. 3/4. Entonces me va a quedar 3x a la cuarta, 3x a la cuarta, porque esto que está abajo dividiendo lo puedo escribir arriba, porque este denominador va a dividir a cada uno de los términos estos, porque divide a todo. Entonces cuando lo pongo acá, lo voy a poner multiplicando arriba, pero ¿con qué exponente? Negativo, menos 3/4. Negativo. Entonces me va a quedar, el exponente va a ser menos 3/4. ¿Sí? Después, más, bueno, puedo ya distribuir directamente, más ahora la integral, voy haciendo todo junto, ¿no? Más ahora x, lo mismo, por este mismo factor. ¿Sí? Porque divide a cada uno, diferencia de x. Menos, ¿qué? Profe, una pregunta, ¿y también es válido dejarlo como fracción y después restar los exponentes? Y eso es lo que vamos a terminar haciendo, ¿no? Lo que pasa es que voy haciendo de paso, porque en definitiva lo primero que tengo que hacer es distribuir. Distribuir este denominador en cada uno de los términos. Y después aplicar y distribuir la integral. Estoy haciendo medio como que dos pasos a la vez, ¿no? Primero lo distribuí y apliqué, ya distribuí la integral también. ¿Y ahora qué faltaría? ¿Qué faltaría? El menos 4, pero es una constante. O sea, es 1 sobre... O sea, sería directamente x a la menos 3/4. Por 4, ¿no? O sea, ahora falta distribuirlo ahí. Bueno, ahora sí, después aplico la propiedad. Ahora bien, ahora lo que me dicen ustedes, el 3 acá, por ejemplo, este 3 que es una constante lo saco afuera, este 4 que es una constante lo saco afuera. Entonces me va a quedar 3, bueno, en este caso, lo vuelvo a copiar para ir más rápido. Entonces, el 3 lo saco afuera, ¿sí? ¿Y qué más? Y acá tengo producto de potencia de igual base. ¿Qué pasa con los exponentes? Cuando tengo un producto de potencia de igual base, ¿qué pasa con los exponentes? ¿Se suman los Se exponentes? suman, se suman. Entonces tengo que sumar 4 más menos 3/4. O sea, me queda 4 menos 3/4. ¿Cuánto da eso? 13/4 te queda. Bien. ¿Por qué? Porque tengo que multiplicar por 4 numerador y denominador para que me quede el denominador 4. Entonces me queda 16 cuartos menos 3 cuartos, 13 cuartos. Entonces, y positivo. Entonces ahí en lugar de
de x a la cuarta, acá todo esto ahora me va a quedar x a la 13 sobre 4. Bien. Diferencial x. Más, acá igual, integral de x por x a la menos 3 cuartos. ¿Qué me va a quedar? ¿X a la cuánto? A la 1/4. Se suman los exponentes y me queda 1/4, me queda 1 más menos 3 cuartos, o sea, 1 más menos 3 cuartos. 1 es 4 cuartos, menos 3 cuartos es 1 cuarto. Entonces me queda exponente 1 cuarto. Y después me queda el 4 este que va a salir afuera, ¿sí? Porque es una constante. Y me queda, ahora tengo que integrar eso, pero ya me quedaron integrales de potencias. Entonces ahora la integral de acá de S3 va a quedar como está. Y me queda x a la 13 cuarto más qué. Más 1 te queda 17 cuartos. Bien, me queda x a la 17 cuarto, porque sumamos o le sumamos 1 al exponente, x a la 17 cuarto dividido 17 cuartos. Que eso es que decimos, que eso se pone adelante multiplicando, pero con la fracción de la vuelta. O sea, me va a quedar 4 sobre 17. ¿Sí? Después más. La integral de x a la 1/4. ¿Cuánto es? Y 4x sobre 5 por x a la 5 cuartos. Claro, le sumo 1 al exponente, 1/4 más 1 es 1/4 más 4 cuartos, que es 5 cuartos. Dividido 5 cuartos. Pero eso lo pongo en vez de dividir, lo pongo adelante multiplicado, dada vuelta la fracción. Entonces me queda 4 quintos. ¿Sí? ¿Qué me queda? Menos. ¿Menos qué? ¿Qué falta? Integrar eso, ¿no? Y 4x a El la 4 cuarta. está. Y ahora x a la menos 3 cuartos más 1. ¿Cuánto es? 1/4. Es menos 3 cuartos más 4 cuartos, que es 1/4. ¿Sí? Bien. Dividido 1/4. Y lo pongo adelante dado vuelta, que me queda 4 sobre 1. ¿Sí? Todo eso más constante. ¿Sí? ¿Y el C cómo lo pensarían? En el C tendremos que hacer ¿qué? La integral de eso, ¿no? Por sustitución, ¿no? Podríamos usarlo a usar sustitución. Y me quedaría la integral de esto diferencial x. ¿Sí? Bueno, y por sustitución, ¿qué harían? O lo hacemos observando el patrón, que es lo que vimos, o directamente, porque acá que tengo que identificar una función principal y una función que está contenida. ¿Cuál sería la función principal? 1 sobre x. ¿Y la que está contenida? 7x menos 8. Claro. Y ahora debería identificar la derivada de esa, si quiero ver el patrón, si usar el patrón. Y no, la derivada de 7x menos 8, ¿cuál es? 7. 7. Y 7 no está acá. Pero si quiero usar esa regla de identificar el patrón, tendría que ponerlo al 7. Y si no, directamente hacer llamar u, hacer el cambio de variable. Elijamos una forma.
Si hacemos como lo habíamos hecho en el teórico, ¿qué hacíamos para tener el 7 acá? Pasar el 7 a dividir de U. Claro. Multiplicaba y dividía por 7, ¿no es cierto? Porque es lo mismo, si multiplico y divido por 7, no estoy alterando. ¿Sí? No estoy alterando. Entonces acá tendría 1 sobre x, que sería la función principal f, 7x menos 8, que sería la que está contenida, g, y la derivada de g, que es 7, estaría ahí. Entonces me estaría sobrando el 1/7. Entonces el 1/7 lo puedo sacar afuera, ¿sí? 1 sobre 7, lo puedo sacar afuera, y me queda la integral de ¿quién? De 7, de 1 sobre 7x menos 8 por 7, que sería la derivada de la g, diferencial x. Y entonces usando lo que vimos en el teórico, esto sería 1/7, porque la constante que me molestaba la saqué afuera, y ahora tengo la función evaluada en g y la derivada de esa g. Entonces la regla dice que es la primitiva de la función principal. ¿Cuál es la primitiva de la función principal? La función principal me dijeron que era 1 sobre x, ¿no? Entonces, la primitiva, ¿cuál es? Logaritmo natural del valor absoluto de x. Claro, logaritmo natural del valor absoluto. Pero evaluada, dice, es la primitiva evaluada en la g. ¿Quién es g? G, la que estaba la contenida, la que estaba en el interior, ¿cuál es? 7x menos 8. Bien, entonces 7x menos 8 más constante. Más constante, ahí está. Y si no, bueno, hubiesen hecho el cambio de variable, llamar u igual a 7x menos 8 y sacar el de u, y bueno, me queda lo mismo, ¿no? Esta sale de cualquiera de estas formas que vimos en la teoría. ¿Sí? Entonces ahí quedaría resuelto el ejercicio 4. ¿Todos entendieron eso? ¿Sí? Ese era Sí, el... profe, ahora lo puedo entender. ¿Cómo? Que ahora lo puedo entender, profe, porque no lo estaba entendiendo muy bien el 4. Ujú. Bien. Ahí simplemente lo que hicimos es aplicar propiedades de la integral. Todavía no usamos uno porque ahí ha quedado ese de sustitución, pero en realidad la idea de ese ejercicio era aplicar las propiedades nada más. Ahora vamos a ver los métodos. Perfecto. Bueno, entonces acá también está hecho de esta manera para que salga medio inmediato. Porque, ¿qué pueden aplicar acá? Distributiva. Claro. Pueden aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Y entonces me va a quedar igual, porque acá tengo un producto, pero se puede distribuir. Entonces me va a quedar, distribuyo el x cuadrado en cada uno de los términos, y entonces acá me va a quedar, cuando multiplique, ¿qué me va a quedar? X a la qué? X a la quinta. X a la 5. ¿Sí? Porque se suman los exponentes. Cuando multiplique acá x cuadrado por x, ¿qué me va a quedar? X a la cuánto. El cubo. Al cubo. ¿Mm? Menos, y cuando multiplique acá, Un tercio de x cuadrado. x cuadrado. ¿Sí? Y entonces ya acá este factor lo saco porque ya distribuí. Y ahora tengo la integral de una suma algebraica. Que dice que se puede distribuir la integral en cada uno de los sumandos. Entonces la integral de x a la quinta, ¿sí? De x, la integral de x a la quinta de x, ¿sí?
más la integral de qué? Del x al cubo, ¿sí? ¿Qué tenía ahí el...? Ahí está. Teníamos eso, la integral de x al cubo. Bueno, tiene un retroceso cognitivo. La integral de x al cubo. Ahí está. Diferencial de x menos ¿qué? ¿Menos qué? Integral de x al cuadrado entre 3. Claro, y el 1/3 lo saco afuera, ¿no? El 1/3 lo saco afuera. Y me queda acá x al cuadrado. Diferencial de x. Y ahora sí aplico las propiedades. ¿Qué me va a quedar? La primera que me va a quedar x a la qué. X a la sexta entre La 6. potencia. ¿X a la qué? A la sexta entre 6. Claro, x a la 6, ¿sí? Dividido 6. Y después ¿más qué? X a la cuarta sobre 4. X a la cuarta sobre 4. Menos que X al cubo entre 9. ¿No sí, sería porque 3 es tercios? 1/3 por x al cubo sobre 3. Entonces, Ah, cuando multiplicas, está bien, te queda 1 sobre 9, muy bien, por x al cubo. ¿Está bien? Más constante. Bueno. El B no se lo voy a hacer porque este también es del tipo. ¿Qué habría que hacer acá? Desarrollar el binomio. Desarrollar el binomio y después Y después distribuir distribuir el X, exacto. ¿sí? Entonces, y después, ¿qué se hace? Me va a quedar una suma o la integral de una suma y vuelvo a aplicar acá como esta, ¿no? Distribuyo la integral en cada uno de los términos. Entonces, acá que me va a quedar 4x cuadrado más 20x más 25. Y dividido x, distribuyan igual, es del tipo. ¿Sí? Acá también, esto me parece que no tiene sentido que hagamos esto. Hagamos uno de los métodos que son más complicados. ¿Por qué digo que es fácil? Porque se integra por diferencial de x, por lo tanto la t es una constante y el resto son bases donde hay que eliminar las x. Muy bien. Muy bien. La variable de integración es x, por lo tanto t es una constante. Y a su vez acá la operación principal es una suma. Entonces va a ser la integral de este término más la integral de esto. Acá hay una multiplicación, pero es un producto de potencia de igual base. Entonces la transformo en una sola potencia. ¿Y qué hago con los exponentes? Se suman, pero Sumo. bueno, en teoría ahí es Entonces como que me va a tenés x quedar, menos x. Entonces te queda 3 a la menos 1 nada más. claro, y es un número. Está bien. Entonces me va a quedar integral de t cuadrado diferencial de x más integral de quién. 1 sobre 3 o 3 a la menos 1. 1 sobre 3 diferencial de x, que son constantes. Bueno, y ahí vamos a la propiedad, ¿no? Que la integral de un número de una constante, ¿cuánto es? La tienen acá, ¿no? La constante por x. Claro. O sea, La no, integral de una más constante, la constante por x más más la c. constante. Ujú. Bueno, entonces ahí le va a quedar así. Entonces le va a quedar t cuadrado x más 1/3 x más una constante, ¿no? Profe, Bueno, t cuadrado sería como una constante, ¿no?
Es una constante, porque por eso es importante mirar esto, que es la variable de integración. Si yo estoy integrando con respecto a x, cualquier otra letra que aparezca acá variable va a ser constante con respecto a x. ¿Sí? Entonces es como si fuese 5 o 10, un número. Entonces la integral de un número es el número por x más constante. ¿Sí? Y acá, ¿qué les parece? Por sustitución. Por sustitución. Bien. ¿Alguien quiere contar cómo lo hizo? Yo le puse u a 2x, Ujú. después lo derivé y puse 2 de x a du. Ujú. Y después hice la sustitución y me quedó la integral de e elevado a la u de u. Y me quedó e elevado a la u más c. Y después lo reemplacé a la u y quedó e elevado a la 2x más c. Con c Ujú. perteneciente a los reales. Bien, está. Entonces, eso es correcto. La otra manera, acá podemos hacerlo por identificando la función evaluada. ¿Cuál es la función principal acá? E a la X, Y a la X. ¿Y la que está contenida quién es? 2X. Y a su vez está la derivada de 2x, que es ¿cuánto? Sí, está 2 ahí. 2. Entonces, dice que es la primitiva de la principal. ¿Cuál es la primitiva de la principal? E elevado a la x. E a la X, sí. Pero evaluada en la función que tenía, que estaba en la que estaban en su interior, o sea, 2x más la constante. O sea que salía inmediata eso por eso, ¿no? A ver. Eso entonces me queda ahí elevado a la 2x más constante. Bueno. De acá, ¿cómo lo pueden hacer a eso? Profe, yo lo haría por sustitución, pero me gustaría entender bien el concepto que usted utiliza a menudo, que es ese de completa la integral, no sé bien. Sí, es lo que les había dado acá. Esto. Les había dicho porque, ¿cuándo se aplica este método de sustitución? Se aplica cuando uno tiene la integral de una función evaluada en otra y a su vez aparece la derivada de esa función interior en el integrando, ¿no? Entonces dice que si yo me encuentro con una función y la integral de una función que tiene este aspecto, entonces directamente es la primitiva de la f evaluada en esa que está en el interior más constante. Entonces, si yo puedo identificarlo directamente, puedo aplicar esto rápido y si no me doy cuenta de que está, cuál es su derivada y demás, pero sí veo que hay una función evaluada en otra que veo que tiene el aspecto este, puedo usar este cambio variable, llamar u igual a g de x y llevarlo a una integral todo en términos de u, ¿sí? Donde esta función debería ser más sencilla de integrar. Entonces llamamos u a la función esta que está en interior y entonces de la diferencial u es igual a g' de x diferencial x. Y de ahí despejan diferencial x y queda que diferencial x es igual a diferencial u sobre g'. ¿Mm? Entonces cuando uno reemplaza acá esto, se va el diferencial x y la g' y me queda todo en términos de u. Me queda f de u diferencial u y es esa, la primitiva evaluada en u, que en realidad vuelvo a lo mismo a esto, ¿no? La primitiva evaluada en u más constante. ¿Qué es lo que hacía acá? Por ejemplo, acá. Yo tengo una función principal. ¿Cuál es la función principal? Coseno de X. Coseno de x. La función principal es coseno. Pero está evaluada en otra. ¿En quién? En 6x. En 6x. Entonces, yo lo podría poner así.
Lo podría poner. Y aparece acá la derivada del 6x. No, pero la puedes introducir al poner 6 sobre 6. Claro, lo puedo poner como 6 sobre 6, porque yo necesito la derivada. Entonces puedo poner 6 sobre 6. Y entonces el 6 ese de arriba lo necesito, porque la derivada de 6x, pero el 1/6 no lo necesito, entonces lo saco afuera, es una constante. Ay, no saben lo que veo, estoy mirando vivo en un lugar de calle de tierra, es un infierno afuera. Parece un tornado, una tierra impresionante. Bueno, entonces acá esto lo saco. ¿De qué hacer? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo este aspecto. Tengo una función evaluada en otra, está su derivada, entonces dice que la integral de eso es la primitiva de la función principal de la f, evaluada en la función interior más c. Entonces, si vengo acá, tengo esto. La función principal que me dijeron ustedes es coseno. Evaluada en 6x, y está la derivada de 6x, que es 6. Entonces dice que es directamente, bueno, el 1/6 lo voy a copiar, porque es la constante que está para afuera, y ahora la integral de esto dice que la primitiva del coseno. ¿Cuál es la primitiva del coseno? ¿El seno era? ¿Mm? ¿El seno Sí. no era? Los tienen a todos acá. Esa tablita las tienen que tener siempre acá. ¿Sí? La primitiva del coseno, ¿cuál es? Seno. Siempre la tienen acá y fíjense por las dudas por los signos. Entonces es el seno, pero evalúa la función interior. ¿Cuál es la función interior? 6x. 6x. Y todo eso más una constante. Ya está. ¿Por qué dices que queda el 6x como módulo? O sea, como... Como módulo no, en el logaritmo nada más Sí, módulo. bueno. Ah, está. No, porque recién lo vi y no entendía por qué. Claro, en el logaritmo, porque el logaritmo, acuérdense que el logaritmo está definido únicamente para argumentos positivos. Entonces, como acá no estoy diciendo nada con respecto a x, cuál es el signo, para que esté definido, el toma módulo. Acá, ahora entendí. Bien. Y acá, ¿cómo pensaron este? Yo hice uno parecido en el práctico. Acá vamos a hacer algo. Vamos a mirar la tabla que tenemos. Miremos, fíjense. Miren el aspecto que tiene primero. Es 1 dividido 9 más x cuadrado. ¿Sí? Sustitución, así directamente como ustedes pensaban de usar, ¿qué deberían tener? ¿El llamar U a qué? A 9 más x cuadrado. Pero debería tener después, yo tengo que, si lo pensamos así, como cambio de variable, después se me tiene que desaparecer. Tengo que tener todo en función de U. ¿Sí? Yo le puse a X entre 3. ¿A qué? X entre 3. Y después multipliqué el 9 por U al cuadrado. ¿Por qué? Porque vas a querer llevarlo a una función, que me quede con el aspecto, ¿sí? Que me quede 1 dividido, fíjense que tiene el aspecto de esta, pero acá el problema es que me está molestando qué valor allá. El 9. No, sí. El 9. Entonces yo necesito tener 1 más algo al cuadrado, ¿sí? 1 más algo al cuadrado. Y yo acá tengo 9 más x cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de que me quede acá un 1. ¿Y de qué manera puedo hacer que me quede un 1 ahí? Factor común. Sacar factor común. ¿Sacar factor común qué? Y de 9, diría yo. Es 9. 9 que multiplica. Bueno, si salió factor común 9, ahí que me quedó.
1 más X sobre 1 9. más, 1 más X sobre 9, claro. Claro, O sea, entonces X acá cuadrado. me tiene que quedar 9 abajo, ¿no? Porque fíjense que si yo ahora hago al revés, multiplico, tengo que volver a lo que tenía. Fíjense, 9 por 1, 9. 9 por X cuadrado sobre 9, se cancela el 9 con el 9 y me queda con X cuadrado. Entonces, es lo que yo tenía, no lo alteré, simplemente lo escribí de manera tal que me aparezca lo que necesito. 1 más algo al cuadrado. Bueno, pero ahora yo necesito tener 1 más algo al cuadrado y ese 9 está molestando ahí. Entonces lo vamos a sacar afuera haciendo ¿qué? Y lo pasa como una constante, un noveno por la Un integral. noveno, ¿sí? Multiplicando. Un noveno. Bien, y ahora sí tiene el aspecto que necesito. Hay un 1, hay una fracción, arriba está el 1, y abajo hay una suma, donde uno de los términos es 1, pero necesito que sea más algo al cuadrado. ¿Y qué es el cuadrado? ¿El cuadrado de quién? X sobre 3. De x sobre 3. ¿Sí? Todo eso al cuadrado. ¿Sí? Diferencia de x. Bueno, ahora sí tiene el aspecto que quiero, ¿sí? Pero bueno, voy a tener que hacer un cambio de variable, acá sí, porque no está en inmediato. Entonces vamos a hacer el cambio de variable y vamos a llamar u a quién. A X sobre 3. Entonces ya A cambié x, el U al cuadrado y aplica la definición. a x sobre 3, o sea, un tercio de x, que es lo mismo. Y entonces el diferencial u a qué es igual. A un tercio Oh, de X. A un tercio de x. ¿Sí? Porque es lo mismo que un tercio por x, y la derivada de un tercio por x es un tercio de x. Entonces de acá despejo de x, ¿a qué es igual de x? A 3 de U. A 3 de u. Y entonces ahora puedo venir acá y decir que esto es. En vez de x sobre 3, acá ¿qué voy a poner? La U. La u. ¿Sí? Y en vez de dx, ¿qué voy a poner en vez de x? DU. ¿Cómo? DU. No. ¿A qué es igual de x? 3 de U. A 3 de u. ¿Sí? Ah, Bien. claro. Entonces ahora tengo el integrando todo en términos de u. Saco esa constante, ese 3 que está ahí, lo saco afuera y me va a quedar, ¿qué? Cuando lo pase afuera, me va a quedar 3 sobre 9. ¿Y 3 sobre 9 cuánto es? Un tercio. Y ahora tengo la integral de 1 sobre 1 más u cuadrado diferencial u. ¿Sí? Que es lo que yo necesito tener. El 3 ya lo saqué afuera. ¿Sí? Y si uno va ahora a la tabla, dice que cuando tengo la integral de 1 sobre 1 sobre 1 más x cuadrado diferencial de x, es el arco tangente de x más constante. Yo no tengo en función de x, la tengo en función de u. Entonces va a ser arco tangente de ¿quién? DU. De U. Arco tangente de u más constante. Ah, y me faltó el un tercio. ¿Sí? Bueno. Pero bueno, yo no andaba buscando la integral en términos de u, la andaba buscando en términos de quién. X. De X. De x. ¿Y quién era u? X sobre 3. O un tercio de X. Ajá. X sobre 3. ¿Sí? Profe, Sí. ¿me escucha? Sí. Otra manera que no sé si es correcto o no, para sacarla directamente, sacar la raíz cuadrada
del 9, eso es sacarlo para afuera y después aplicar el arco tangente también con el x en raíz cuadrada. Sacar la raíz cuadrada de 9. ¿Cómo sacar raíz cuadrada de 9 para afuera? Como 1 sobre raíz cuadrada de 9 por... y el x cuadrado también aplicarle la raíz cuadrada. Sí, acá es cierto que 3 es la raíz cuadrada de 9, sí es cierto. Y el 1/3 que te queda al final también es la raíz cuadrada de 1. ¿No? Salió un noveno afuera. No, pero el resultado final. Ah, Es el mismo término, pero sí. aplicándole raíz cuadrada, tanto al 9 como al x sobre 3 al cuadrado. Lo que pasa que eso sirve siempre porque, por ejemplo, si hubiese sido acá en vez de 3, de 9, perdón, hubiese sido 5. 5 no es un cuadrado, entonces acá me hubiese quedado x cuadrado sobre 5. Entonces, para tenerlo después, como yo necesito que me aparezca acá esto elevado al cuadrado, lo tendría que poner como x cuadrado sobre la raíz cuadrada de 5, todo al cuadrado. Y de ahí no estaría afectando nada. Sí. Ujú. Hice uno, pero me parece que era con 3 acá, ¿no? El que había hecho en el teórico. Desconozco. Sí, está acá. Los hice, lo tenía en otro lado y lo cambié para que quedara en ejemplo de sustitución. Se los puse acá. Sí. ¿Ven? Acá tienen uno parecido. Y acá tuve que hacer lo que, eso, ¿no? Sacar factor común 3 y me quedó x cuadrado sobre 3 más 1. Entonces, para poder escribir esto como un cuadrado, puse x sobre raíz de 3 todo al cuadrado. ¿Ven? Porque entonces si yo distribuyo ahora el cuadrado en la división, me queda x cuadrado sobre 3, que es lo mismo, no afecta en nada, simplemente lo escribí como un cuadrado. Y bueno, después ya más u acá a x sobre raíz de 3. Que es lo que hice acá, acá. Y entonces du es igual a 1 sobre raíz 3 de x, bueno, después el mismo razonamiento, parecido. ¿Mm? Ven que tienen varios ejercicios como para que se sigan, se lo tomen como modelos para, o ver el razonamiento más que el modelo, ver cómo se razonó nada más. Bueno. Bueno, no quieren, hasta ahí más o menos estaban todos equilibrados. Este sería nuevo, porque no lo han hecho todos a este, ¿no es cierto? Acá ya hay una mezcla de cositas. ¿Quieren trabajar? ¿Cómo? Ese sí, sí lo hice. ¿Completo? Ujú. Bueno, Sí, más o ese sí menos está bien. podríamos hacer, ¿qué hora es las 3? Podríamos hacer uno o dos de acá. Este me parece que es muy parecido al que hicimos, ¿no? Lo hicimos, ¿no estaba antes o muy parecido? Sí, está de vuelta. Bueno, podríamos hacer eh, dos de estos, ¿sí? Hacemos estos dos, o como quieran, elijan dos, este, o este y el tercero. Y para que vayamos a los otros que podríamos hacer uno por parte, y podríamos hacer uno de estos de integración por fracciones simples, como para que tengan un poco de todo y puedan avanzar. ¿Quieren? Bueno, profe. Dale. Bueno, entonces, pero los dejo pensar un ratito, porque si los hago yo no tiene sentido. Va, los voy haciendo con ustedes, pero mejor si ustedes lo hacen, lo encaran completo y me cuentan. Entonces, hagamos uno de estos de sustitución y vamos a hacer uno de partes. Uno o dos de parte mejor. Y uno de fracciones simples. Entonces, hagan este solo, porque de esto ya hicimos varios, entonces hacemos otro. Si hagan el inciso A, nada más. Les doy un ratito para que piensen.
Santiago, ¿ahora entendiste? ¿Sí? ¿Seguro? A ver si pueden trabajar un poquito más ahora con esto. Ay, no. Así. Bueno. Bueno, si lo hacen por sustitución, tienen que identificar cuál es la función, ¿qué llaman U? O sea, cuál es la función interior. El 3x cuadrado más 5x. Sería el U. Bien. O sea que esto que está acá, Y ahí está su derivada a la derecha. claro, ahí lo podrían hacer directamente por el método ese por identificar el patrón, ¿no? Tengo la función interior, la función principal, ¿cuál es la función principal? X a la cuarta. X a la cuarta. ¿Sí? ¿Y la interior cuál es? 3x cuadrado más 5x. Más 5x. ¿Y está la derivada de esa? Sí, está ahí como 6x más 5. Claro, porque la derivada de esta es 6x más 5. Entonces tengo la función principal evaluada en g y está la derivada de g. Entonces cuando eso es tan evidente así, uno puede hacer directamente la primitiva de la principal. ¿Cuál es la primitiva de la principal? 5 sobre 5. O X sea, x a la 5 sobre 5. a la 5. Todo eso dividido 5, ¿sí? Evaluada en la función interior. ¿Cuál es la función interior? 3x cuadrado más 5x. 3x al cuadrado más 5x. Todo eso más que Más constante. más una constante. ¿Sí? Bien. Bárbaro. Entonces, bueno, estos las pueden hacer del mismo tipo, porque fíjense acá, se identifican rápido, ¿no? Acá no es tan inmediato, pero pues se puede hacer multiplicar y dividir por una constante como hice recién, y si no, llamar U igual a 2x al cubo más 5, y sacar como estaban haciendo recién, sacar el de x, ¿no? Acá, fíjense que tienen, ¿cuál es la función principal acá? Raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Y en su interior, ¿quién está? X cuadrado que está su derivada ahí también, así que Claro, está es su lo mismo que derivada. la anterior. Entonces, pueden hacerlo también bastante rápido como acá. Y acá, también, ¿qué pueden hacer? Se podría poner logaritmo natural de x por x a la menos 1. Sí, o pensarla que es lo mismo, ¿no? Por el logaritmo natural de x por 1 sobre x, ¿no? Que es lo que dijiste, que es la menos 1, y de ahí ver.
Vamos a ir. Ujú. Bien. Vamos a... Estos después lo siguen, son todos por sustitución. Vamos a ver uno de estos por partes. ¿En qué consistía este método de integración por partes? Sacás la primitiva de una y la derivada de otra. Claro, había que identificar la forma que tiene el integrando, ¿no? El integrando tiene que tener esta forma, tener una multiplicación de funciones donde hay una primitiva y una derivada, ¿m? Y entonces me quedaba el producto de f por g menos la integral de la derivada de la primera por la primitiva de g. ¿M? Bueno, entonces había que identificar por qué, porque la idea es que después esta integral que me aparezca acá, cada vez se me sea fácil de obtener, ¿no? Que no se complejice más. Bien, entonces había que identificar quién era U y quién era B'. ¿Mm? Bueno, entonces, con esa idea, ¿cómo harían esta función? ¿Cómo harían esta integral? La idea es saber a qué llamo U y a qué llamo B'. Entonces vamos a escribir acá en qué consiste el método para que veamos qué llamamos. Entonces, ¿qué decía? Que si yo tengo la integral de U por B', ¿sí? Eso era igual a U por B menos la integral de ¿quién? De B derivada por U. No, de B derivada no, ¿no? Porque acá tengo U por B', entonces acá digo U por B menos, Por U derivada y ajá, por B. U' por B. ¿Sí? Bueno, entonces acá lo que uno debería hacer es identificar cuál va a ser la U y cuál va a ser B'. ¿Mm? Creo que te convendría Entonces, que X fuera U, para que te quede por una después. ajá. Y después, pero fíjate que después, si yo tengo B', después ¿cuál sería? Si vos llamás U, a ver, si vos llamás U igual a X, Ah, se cancela. ¿sí? Te quedaría el sí. Si llamás U igual a X, pero después tenés que llamar B', ¿a quién? No. Al logaritmo natural de X, ¿sí o no? Sí, sí. Y Te entonces, convendría hacer al revés, o sea que el porque acá logaritmo sea U y lo otro sea X. X no era tan inmediato, ¿se acuerdan que lo hicimos el otro día? Habíamos sacado que la primitiva del logaritmo natural de X lo había puesto por acá. Hicimos un ejercicio que no era tan inmediato. Acá, la primitiva del logaritmo natural de X, fíjense cómo quedaba. X logaritmo natural de X menos X más constante. ¿Ven? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque también lo habíamos hecho por parte, lo habíamos pensado como 1 por logaritmo natural de X. Y entonces, bueno, después la primitiva quedaba una función que tiene dos términos, más la constante. Entonces acá, como me decían recién, vamos a llamar, al revés, vamos a llamar U ¿a quién? Al logaritmo natural de X, porque si no la primitiva es compleja, me compleja de sacarla, ¿no? Y B' ¿a quién? A X. A X. Entonces ahora vamos a llamar, saco U'. U' que es igual. A 1 entre X. A 1 sobre X. Y ahora, si B' es igual a X, la primitiva ¿quién es?
X al cuadrado entre 2. X al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces acá, ahora vengo y aplico las reglas. Que dice que es U por B, U quién es. Logaritmo natural de X. Ujú. Por B, ¿quién es B? X al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Bueno. Menos la integral de U'. ¿Quién es U'? Sí, perdón. Acá. Escribí todo acá. Qué pava. Perdón. Menos, menos que la integral de qué? De U', ¿quién es U'? Y acá me quedó mal. No lo saqué. Ahí está. No me dijeron antes. Está aquí escribiendo abajo. Menos que U', que U' es la que está acá. 1 sobre X. 1 sobre X. ¿Sí? ¿Por quién? Por B. ¿Qué es esto? Diferencia de X. Y eso, bueno, fíjense que ahora me queda esta parte que está acá, ya está, no hago nada, menos la integral de 1 sobre X por X cuadrado sobre 2. ¿Qué me queda? Se puede hacer algo ahí adentro, ¿no? En el integrando. X al cuadrado entre 2X. Bueno, ¿y qué más puedes hacer ahí? Puedes sacar el 1/2. Bien, puedo sacar el 1/2 afuera. Eso es cierto. Puedo sacar el 1/2 afuera. Y después acá, ¿qué queda ahí en el integrando cuando tengo X cuadrado sobre X? Me va a quedar. ¿Y eso cuánto es? X, es decir, en la división de potencia de igual base se restan los exponentes. 2 menos 1, 1. Diferencia de X. Y eso a que es igual. De vuelta, todo esto voy a copiar igual. Y voy a cambiar la integral de X por lo que vale. ¿Cuánto es la integral de X? No. ¿Cuál es la integral de X? La derivada de X es 1, pero la integral de X, X al cuadrado entre 2. claro, X al cuadrado, X a la 1 más 1, dividido 1 más 1, 2, más la constante. ¿Mm? Entonces, eso es importante que hasta que se habitúen a trabajar con esto, escríbanla, esta fórmula, y fíjense a qué van a llamar U, a qué van a llamar B', para que después puedan sacar la derivada de U, la primitiva de B, que tiene que facilitar, la derivada de U y la primitiva de B, que tienen que después tratar de que me facilite la segunda integral que aparece acá. ¿Mm? Bueno, este es uno hecho por partes. Entonces, a ver, controlemos. Es U por B, logaritmo natural de X por X al cuadrado sobre 2, eso está bien, menos la integral de, acá tenía, había dicho U por B, entonces va a ser de U', que es 1 sobre X, por la primitiva de B, y la primitiva de B es X cuadrado sobre 2. Bien, este 1/2 salió afuera, ¿está bien? Y X cuadrado dividido a X me da X. Entonces ahora esto se mantiene, y acá el 1/2 queda como está, y la integral de X es X al cuadrado sobre 2. Si uno puede hacer la cuenta acá, me quedaría X cuadrado sobre 4, ¿no? ¿Sí?
Y acá también, si uno lo quiere escribir, puede poner como un medio x cuadrado por logaritmo natural de x. Pero ya está, con eso así ya está calculada la integral. Lo otro es reescribir un poco para presentarlo mejor. Bien. Bueno. Podrían estar pensando el inciso C. ¿Quieren pensarlo? ¿Sí? Piensen ese y vamos a hacer unos de los por partes, por fracciones simples. ¿No se animan a compartir la pantalla? Para resolverlo, profe. Sí. No, o sea, resuelvan en papel si quieren, como quieran, y después pueden compartirlo. ¿Mm? Para que así es más dinámico, o sea, veo cómo trabajan ustedes también. Ay, no. Chicos, sí, hoy a las 4, muy justo, puede ser 4:20. Bien. ¿Quién se anima a compartir? Bueno, no importa si no se animan. Por lo menos piénsenlo y después lo vamos a hacer juntos. Profe, si quiere yo comparto el link, trato de hacer. Bueno, pero ¿ya lo terminaron todos? No, yo no lo empecé, pero lo hago. No. La idea es que lo piensen un ratito solo y después charlamos, porque si no viene uno terminado y quiero que ustedes, aunque sea lo encaren y que me digan qué particularidad tiene este ejercicio, qué diferencia hay entre este y todos los que estuvimos haciendo. Así que tómense un ratito para que lo hagan.
que estás en un bucle. Bueno, pero no te adelantes, déjame que todos piensan y después me cuentan. Espero un ratito más para que todos lo encaren. ¿Ya está? O espero un poquito más. Bueno. ¿Querés compartir qué me dijo? ¿Dejo de presentar yo para compartir vos? ¿Comparto yo, profe? Dale. La pizarra sería en Google Jam, ¿puede ser? Bueno, Que no, sí, no sé lo cómo podés son la hacerlo pizarra. como lo hiciste desde en un papel, compartir con el teléfono la foto, como quieras. Sí, mejor no, profe, porque no sé usar la pizarra. ¿Borde y foto tampoco? Bueno, y si no escribo yo y vos me decís qué hiciste, ¿querés? Bueno, Sí, acá esta es la diferencia que tiene con las otras, que acá se hace un proceso medio como recursivo. Empieza, en un momento llegas a lo que tenías. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hiciste acá? Tenemos que tener, de vuelta repitamos lo que debo tener. Dijimos recién, cuando tengo algo así, tengo que tener la integral en esta forma, ¿no? Tengo que tener la integral de u por b', eso dice que es igual. Profe, no te Profe, no presiones la está pantalla. presentando. Bueno, esta es la integral de u por b. No, me queda, perdón, u por b menos la integral
de U', U' ahora al revés, ¿no? U' por B. Bien, tengo que tenerla en ese aspecto. Entonces, ¿a qué llamaste U? A E elevado a la X. Ujú. U es igual a E a la X. ¿Y a qué llamaste B'? A coseno al cuadrado de X. ¿Al coseno cuadrado de X? ¿Por qué? Ah, no, perdón, coseno. Estaba viendo otra. Ah, al coseno de X. ¿Sí? Bueno, entonces, si U es igual a E a la X, U', ¿a qué es igual? E a la X. La misma E a la X. ¿Sí? Bien. Y si B es igual a coseno de X, entonces, B', perdón, es coseno de X, B, la primitiva, ¿a qué es igual? Seno de X. Al seno de X. ¿Sí? Bueno, entonces venimos acá, ¿vamos bien? Vamos a ver si está así seleccionada, esto me lleva a encontrar esa integral. Entonces, ¿qué tendría que escribir ahora? E elevado a la X por seno de X. E a la X por seno de X, o sea, U por B, ¿sí? ¿Sí? U por B. Menos Menos la integral de qué? D elevado a la X por seno de X. E a la X por, que es E a la X, ¿quién es? U', por B, por seno de X, diferencial X. ¿Y esta es inmediata? ¿Esta integral? ¿Sí o no? ¿Puedo ir a la tabla y encontrarla directamente? No. No, es del mismo tipo de la que estoy haciendo. Entonces acá tengo que calcular esta. Y ver qué pasa, si la puedo calcular, ya que llego. Entonces, de vuelta, es una multiplicación. Entonces, qué sé yo, para no llamar U por B, vamos a llamarla, o bueno, sabemos que podemos usar lo mismo en letras sabiendo que lo estamos aplicando en otro caso, ¿no? Entonces, acá en este Puedes caso, aquí, ponerle como U índice 1 o 2. sí, o podés diferenciarlo. Si quieren, para que no se confundan, vamos a poner integral de A por B', ¿sí? Es igual, ¿a qué va a ser igual? A por B, ¿no? Una pregunta, Menos, profe. ¿cómo? Una pregunta. Sí. Eh, la derivada de coseno sería menos seno. Ahí no te quedaría más la integral de EX por seno X. La derivada del coseno, pero Ah, coseno, yo tengo que B' es igual al coseno. Entonces ahora la primitiva de coseno es el seno, es la integral del coseno, no la derivada. Porque sí, acá sí, tenés que... pero no es menos seno. ¿Cómo? ¿No es menos seno? La integral del coseno, Sí. fíjate cómo queda. Lo tienen acá. Teníamos derivada. Siempre tengan esta al lado. Es la Tenés integral la de integral del seno coseno, la que es menos coseno. la integral del seno es menos coseno. Ah, lo tengo al revés. Qué padre. ¿Sí? Entonces tenganlo presente, eso tenganlo al lado siempre porque se pueden llegar a confundir con los signos. ¿Sí? Entonces yo tenía que encontrar la primitiva del coseno. Entonces la primitiva del coseno es seno. ¿Puedo seguir? Sí, perdón. Entonces Sí, esto es la profe. integral de qué?
La derivada de A. de A', ¿sí? Por B. ¿Estamos? Bueno. ¿A qué podemos llamar A? A seno de X. ¿Mm? Llamas A igual a seno de X. Fíjate que si llamamos A igual a E a la X, ¿a qué llegamos? Si llamamos A igual a E a la X, y sí. B', ¿qué? A seno de X. A seno de X. Entonces tenemos que ¿a qué es igual? A lo E mismo. a la X. La misma, E a la X. ¿Sí? Y si B' es igual al seno de X, la primitiva B, ¿a qué es igual? Menos coseno de X. Menos coseno de X. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces ahora vengo, y ahora acá, ahí. A por B. ¿Quién sería A por B? ¿Quién es A? L. E elevado a la X. Ujú. Por B. Por el seno. No, menos coseno. Por Por B. menos coseno de X. Bien. Por el coseno de X, que es negativo, lo saco afuera, menos. Menos la integral de ¿quién? E a la X por menos coseno de X. A', ven, acá dice que es A' por B, y A' es E a la X. ¿Por quién? Por B, y B menos coseno. Entonces el menos sale afuera, y ahí me queda más. ¿Sí? Cos X. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí o no? Diferencia de X. Profe, ¿me podría explicar de vuelta ahí cómo fue el tema del cambio de signo? Es, fíjate acá. Es A por B', y la integral de A por B' es igual a A por B menos la integral de A' por B. Entonces, A por B, A y E a la X. B es menos coseno de X. Multiplico E a la X por menos, más por menos, menos, el menos queda afuera, E a la X coseno de X. Menos A', y A' es E a la X por el B. Y el B, ¿quién es? Es menos coseno. de X. Entonces el menos lo saco afuera con el menos que estaba de la regla, ¿ves? El menos que estaba acá en el integrando, con el menos de afuera es más, Ah, claro, bien. ¿sí? Bueno, entonces, a ver qué pasa acá. ¿Esto es igual a qué? Y hacer lo Había mismo que quedado. antes. ¿Mm? Lo pasas al otro lado a dividir. No, Estoy perdón, a sumar. Primero habría que ver si se puede. Primero habría que ver lo que teníamos ahí, ¿no? ¿Qué teníamos? E a la X seno de X, tengo que reemplazar eso por lo que me dio. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo quedaría? Y las cuentas que acabamos de hacer, menos E a la X por coseno de X. Bien. Si... Ay, perdón, ahí. Bueno, ¿acá qué sería? E a la X seno de X, ¿sí? ¿Estamos?
como está acá. Menos esta integral. ¿Y esa integral cuánto dio? Menos e a la x por coseno de x más otra integral. Es todo esto, ¿no? ¿Sí o no? Pero ese menos acá, así como está, ¿qué va a ser? Queda sumando positivo. El signo, ¿sí? Entonces ahí deberían tratar después de despejar, ahí recién alguien lo hizo con, ¿qué hace este menos? Va a cambiar el signo acá y acá, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando uno lo lleva, hay algún error de signo debe haber ahí, porque la idea es que acá me quedara negativo, para cuando yo lo paso allá, como me queda igual acá, ¿ven? Que es el mismo factor, la misma integral, cuando lo paso al otro miembro me tendría que quedar sumando, porque me quede 2 veces la integral. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿hay algún error de signo acá? Hay alguien que me lo mostró recién que le dio, a ver. Acá, este. ¿Quién lo hizo acá, sí? Axel, Sí, yo, profe. sí. ¿Cómo habías tomado el primer, acá? ¿Cómo habías llamado U? ¿Igual? Yo lo hice en realidad con f de x y g de x y Bueno, puse lo f mismo. de... Sí. Sí, Y aún le puse e de x sí, y a g derivado de x, que bueno, sería b derivado, a coseno de x. está bien. Entonces, la primitiva del coseno es seno. Está bien. Y entonces ahí te quedó, la integral de esto te quedó U por B, y a la x seno de x, por B, que es, acá están, aquí hay otros, ¿no? Acá, está bien, es ese. U por B, que es este por este, acá está bien, menos la integral de e a la x, ¿sí? Que acá, ¿cómo te quedó? E a la x por seno de x diferencia de x, que es e a la x, que sería ¿quién? El U' por el B, seno de x. Bueno, y entonces este lo sacaron, hay que sacarlo aparte. Entonces llamaron U igual al seno de x, ¿sí? Entonces, bueno, ahí a la x y el b' seno de x. Entonces, a' es igual a e a la x y b', Ah, claro, estaría bien. la derivada de, sí, la primitiva del seno, está bien, es menos coseno. Entonces me quedaría e a la x, me quedaría el e a la x, que sería este, por este, con el menos adelante, menos e a la x, ¿sí? Está bien, por el b'. Profe, una consulta. ¿Da lo mismo llamando a las variables u y b o a y b a lo que vos quieras? O sea, Sí, cualquiera de los dos términos. sí, lo único que tenés que tener cuidado es de que después respetes estos, ¿no? Que si vos tenés a por b', tiene que aparecer a por b menos la derivada de la otra por la primitiva de b. ¿Sí? Sí. No, Entonces, porque había dicho este Axel que en vez de tomar a como e a la x, tomemos seno y no sé, capaz ahí cambiar. en vez de Profe, llamar, sí, ¿no tiene que distribuir menos que está de arriba? Claro, eso. El del acá. paréntesis, ese. Sí, pero ahí me queda menos y no quiero que me quede menos. Estaba viendo si hay algún error acá. Profe, a mí me quedó A ver, así y después lo pasé a sumar Profe, arriba. pero
al otro lado y me quedó Claro, 2 por la integral esa y después pasé el 2 de vuelta a dividir. A ver, escucha. Yo distribuí el menos, me Sí, quedó menos, acá. eso, y después lo pasé a sumar al otro lado y me quedó 2 por la integral esa y después pasé el 2 a dividir y me quedó Está la bien, integral. está bien. Ujú. Está bien, no hay ninguna relación. Acá me quedó menos, esto me quedó más. Vamos a cambiar todo esto. Lo copio igual, está bien. Está bien, ese menos lo distribuimos. Ahí me queda, acá me queda menos, menos me queda más. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Me queda más. Y acá, como acá hay un más, con ese menos me queda menos. ¿Vamos? Está. Y bueno, entonces, ¿qué me queda? Que e a la x coseno de x, que está acá, eso se hace un lío por la cantidad de veces que tienen que hacer. Y ahora me queda igual a todo esto. ¿Sí? Bien. Y ahora fíjense que me quedó este término y acá me quedó un menos. Y esta integral es la misma que esta. Entonces la paso al primer miembro. Entonces cuando la paso al primer miembro, pasa y me queda como más. ¿Y cuántas veces la integral me queda? 2. 2 veces, porque es lo mismo, ¿no? Lo paso al primer miembro, me queda 2 veces esta integral. 2 veces esta integral es igual a ¿qué? A esto, que está acá. ¿Sí? Y después el 2 este que está multiplicando, que va a pasar al otro miembro, dividiendo todo esto. Más constante. ¿Estamos? No importa cómo las llamemos, las funciones, lo que sí tienen que darse cuenta es de tener una primitiva y una derivada. ¿Sí? Y después tener cuidado de no perderse porque es recursivo. Entonces acá ven cómo me apareció, y acá me apareció otra integral del mismo tipo, tuve que volver a hacerlo por parte, separado, y traerlo y reemplazar esa integral por lo que encontré, que era todo. Y a esto había que cambiarle el signo, ¿por qué? Porque había un menos ahí adelante, que dice que estaba acá. Al cambiarle el signo me quedaba más, y acá me quedaba menos. Y por eso yo necesitaba negativo para pasarlo a otro miembro y me quedé todo positivo. No había visto ese. ¿Estamos? Y es lo que te quedó a vos, ¿no? ¿Qué más hiciste, Axel? Vos lo que hiciste acá es sacar factor común y a la x. Sí. Porque a la x multiplica a los dos términos. Eso es para arreglarlo un poquito, pero no es necesario. Si ya lo dejan ahí, ya está. Pero él lo llevó un poquito más y sacó factor común e a la x. Entonces, e a la x que multiplica ¿a quién? Al seno de x, bueno, ahí me quedó seno de x más coseno de x sobre 2. ¿Sí? Está bien. Entonces ven, esta es una que es recursiva. Volvemos para eso, es un booklet, que volvemos a obtener el mismo integrando, y al pasarlo al primer miembro se duplica. Y puedo despejar. A veces hay algunos casos donde tenés que aplicarlo hasta más veces, ¿no? Pero acá con 2 veces ya fue suficiente. Después revísenlo. Después si quieren se lo subo a esto, para que lo tengan. Aunque ustedes lo van a ver ahí. Bueno, acá también piénsenlo. Y lo que quería ver de hacer es esta, aunque sea empezarla. Esta no es por partes, sino es por fracciones simples. Entonces hay que descomponer, es una división, y hay que descomponer el integrando como una suma de fracciones.
Lo que tendría que hacer es componer este integrando, esto que está acá, como una suma de fracciones. Es decir, una de las formas a sobre x menos 2 más otra de la forma b sobre x más 3. Bien, entonces la idea ahora es encontrar los valores de quién. De A y B. De A y de B. Ujú. Y en ese caso, entonces lo transformo en una, para encontrar los valores de B, de A y B, ¿qué hacíamos? Dividíamos, encontramos el mínimo común múltiplo, que sería esto, en el mismo, ¿no? Pero me quedaría, para que poder sumar estas dos fracciones, tendría que tener el mismo denominador. Y el denominador sería, el candidato sería este, ¿no? Entonces, pero para tener acá en el denominador x menos 2 por x más 3, ¿qué le falta al numerador? Lo pasas multiplicando al denominador y queda Claro, tendría que multiplicar y dividir por lo mismo, entonces me quedaría A por x más 3 más B por x menos 2. Y abajo lo mismo que tenía. X menos 2 por x más 3. Bien, para que estas dos fracciones, esta sea igual a esta, como los denominadores son iguales, tendría que hacer que los numeradores sean iguales. ¿Mm? Bueno, ¿cuál era la idea para encontrar la constante A? ¿Le daba un valor a qué? Hay distintas maneras, ¿no? Una manera sería que desarrolle esto e iguale los coeficientes, porque tendría que ser que este sea igual a este. Entonces, podría hacer que distribuir y ver que los coeficientes de x tienen que darme cuánto acá. ¿Cuánto vale el coeficiente de x acá? 1. No, porque acá no hay x, ¿no? 0. 0. Y los términos constantes, la suma o algebraica me tendría que dar el término constante acá, me tendría que dar 1. Entonces, si uno hace eso, al desarrollar x, acá como me quedaría a por x más a por 3, ¿no? Más b por x menos b por 2. O sea, ax más bx, me quedaría así. Me quedaría igual. Oye, el denominador me quedaría el que está. Y acá diría a por x más a por b, me quedaría entre paréntesis a más b por x, ¿no? ¿Me siguen? Y ya juntando ax más bx, saco factor común x y me queda más b. Después me quedaría 3a más 3 por a y ¿qué más? Menos 2b. Muy bien, menos 2b. Y esto sería el término constante. ¿Sí? Y de acá están las condiciones. Me tendría que ser que a más b, ¿cuánto me da? 0. A más b me tiene que dar 0. ¿Y qué más? Y eso 1. Y esto tiene que darme 1. ¿Sí? Bueno, y de ahí sacan las condiciones para encontrar los valores de A y B. A ver si lo pueden hacer. A vale 2b sobre 3 ¿Qué? más 1. No sé. Uno lo puede pensar como un sistema de ecuaciones, es un sistema de ecuaciones esto.
Esa es una manera. ¿Y se acuerdan cuál es la otra manera que les había dado en el teórico? Anular. Claro. Esta es una manera, hay que resolver ese sistema, de acá si uno puede hacerlo, qué sé yo, igualar esto y restar miembro, o despejar A de acá y reemplazarlo acá y tener una ecuación en B y sacar el valor de B. Y si no, la otra es tratar de anular acá. ¿Cómo anulo este? ¿Cómo anulo este? Sustituyo X por menos 3. Claro, si X vale menos 3, esto se hace 0, ¿no? Y me queda menos 3, y después encontrar los valores reemplazándolo acá, ¿no? Y encuentran el valor de B. O acá anular este. Cuando anulo este, X, ¿qué valor le dan? 2. 2. Y encuentran el valor van a encontrar el valor del otro. ¿Sí? De B, de A. Bueno, háganlo, así puedo seguir o lo hacen para la clase que viene. Díganme exactamente cuánto les da el valor de A y de B. Se lo han sacado. ¿Alguien le sacó el valor de A? A un quinto y B menos un quinto, profe. ¿A cuánto? Un quinto. ¿Cómo sacaron el valor? Por anulando. Si anulamos acá, Profe, sí. disculpe, hay un chico que escribió en el chat que lo hizo con sistema de ecuaciones y A le quedó 1 y B menos 1. Fíjate, ustedes pueden verificar esto. Si es cierto, cuando que reemplazas acá el A por este valor y el B por este valor, hace las cuentitas y te tiene que dar me tiene que dar esta fracción. Fíjate si realmente al darle el valor A, el valor 1 y B menos 1, esto se verifica. Fíjate por sistema de ecuaciones que te quedó A más B te da 0 y 3A menos 2B igual a 1. Podrían hacerlo con esto aplicando qué método. Por ejemplo, si haces por despeja sustitución, ¿no? Te queda que B a que es igual. Menos A. Menos A. Si lo reemplazas en el otro. Si lo reemplazas en el otro, ¿qué te queda? 3A, ¿sí? 3 por A, menos que 2 por quién? Menos A. Por menos A. Quedaría por más 2A. Por menos A. ¿Y eso a qué es igual? Igual a 1, ¿no? Igual a 1. Entonces te queda 3A menos 2A sería 3A más 2A, sería 5A, entonces A es igual a ¿cuánto? ¿A qué? Un quinto igual a. ¿Sí? A un quinto. Y si A es igual a un quinto, B a qué es igual. Menos un quinto. B es igual a menos 1 sobre 5. ¿Sí? Bueno. Entonces ya tienen para trabajar, esto lo terminan porque ya es hora, lo terminan, reemplazan el A y el B y entonces encontrar esta integral es lo mismo que encontrar la integral de un quinto sobre X menos A pero que esto que va a quedar menos un quinto la integral de 1 sobre X más 3, que estas son integrales conocidas. Fíjense que en el teórico anterior tenemos varios ejemplos hechos. ¿Qué les va a quedar? La integral de 1 sobre X menos 2 queda. La constante la pueden sacar afuera. Y la Y X menos integral, 2 sale directo por el logaritmo. claro, el logaritmo natural del módulo, ¿no? Bueno, termínenlo a esto para la clase que viene.
Y termínenlo por el práctico. Pero bueno, más o menos ahí salpicamos un poquito de distintos métodos, ¿no? Sustitución, primero aplicando las propiedades, después hicimos sustitución, hicimos uno de partes por booklet, que tener cuidado, ¿no? De no perderse con los bucles de eso y con los signos más que todo. Y después empezamos por partes, que encontramos las constantes. Quería hacerles un ejemplo que había encontrado, se lo subo igual para que lo sigan, ya está resuelto para que lo sigan completo. Y bueno, después cosas me preguntan de el jueves vamos a hacer teoría. Ok, Que lo hicieran también, te sale de la misma forma, ¿no? A sobre x menos 1 más b sobre x más c sobre x cuadrado. ¿Mm? Bueno. Si quieren después, si los necesitan, a esto se los subo. Profe, ¿lo podría subir, profe? Sí. Y les subo la teoría que tenía pensado para hoy, el ejercicio resultó que faltaba. Y bueno, el jueves empezamos el tema nuevo. Profe, sí, Sí. no, ahí va. No, yo no hablo. ¿Qué? el práctico de definidas, ¿cuándo lo vas a subir? Ya lo subí. Ah, El práctico no, porque no terminaron chicos. ¿Que ya quiere empezar el otro? Profe, justo iba a preguntar lo mismo yo. Sí, yo de mi parte leí el teórico para esta clase, y Ajá, claro, pero si yo no hago, sí. o sea, si yo leo y no hago, no me queda, y después es como, por eso, si tiene el práctico, ¿A este práctico lo tenés 100% hecho? sí, desconozco si está 100% bien, pero Ah, sí. bueno, ya se lo voy a subir el otro. Lo que pasa es que el práctico lo tiene que hacer Marcelo Lorenzo y está de licencia. Yo lo voy a hacer yo. Pero tengo que revisarlo y como Bueno, no había podido empezar esta semana, tampoco lo estaba insistiendo. Aparte está enfermo. por ejemplo, la suma de Riemann la leí, pero bueno, de ahí a aplicarla. Bien. Bueno, para profe, el una jueves se pregunta. lo voy a subir, pero hoy no se lo voy a subir. Y lo que sí le voy a subir hoy es lo que debería haber terminado de definida, que ya lo terminé, nada más que ustedes me habían pedido un ejemplo más, ahí se lo subo. Y el jueves empiezo con lo nuevo. ¿Mm? Pero no Profe, se una apuren, pregunta. o sea, terminen una cosa y después empiezan otra, porque si todavía no terminaron este práctico y quieren pasar uno nuevo, medio como que esperen. ¿Aplicaciones de la derivada entra en el parcial? Sí, para eso lo digo. Porque es largo, ¿eh? Eso lo hicieron todo completo, lo corrigieron todo. Sí, Bien. Bueno,